It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Mi nombre es Ezequías, y esta es mi historia. Mi historia es un excelente ejemplo de la intervención de Dios y de la vida de su pueblo. Mi nombre significa Dios fortalece. Tiene mucho sentido, ya que he enfrentado muchos desafíos en esta vida. El reino de Israel está dividido. La mayoría de los miembros de la tribu de Benjamín, así como miembros de la tribu de Judá, se establecieron como el reino de Judá, a veces conocido como el reino del sur de Israel, con su capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus mantuvieron el título de Israel y se convirtieron en el reino del norte, con sede en Siquén, en Samaria. Soy hijo de Acaz, rey de Judá. Mi padre fue un rey maligno. Dios estaba muy descontento con mi padre y permitió que el rey Aram lo derrotara en batalla. Mi padre practicó muchas prácticas destructivas, como la idolatría y los sacrilegios contra el templo del Señor. Se apartó completamente de Dios y comenzó a sacrificar a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, lo cual es extraño, considerando que mi abuelo era un buen rey. Entonces, no está claro por qué mi padre se apartó tanto de las enseñanzas del Señor. Sus actividades repugnantes incluyeron ejecutar a mis hermanos, lo que fue un mal colosal que el reino de Israel ya venía practicando. Mi propio padre ejecutó a sus hijos. Ahora soy rey. Mi propio reinado comenzó cuando tenía 25 años. En contraste con mi padre, me comporté de manera honrosa a los ojos del Señor, reflejando todo lo que David, mi antepasado, había hecho en el pasado. Removí los lugares altos de adoración pagana, rompí las imágenes, las piedras conmemorativas y corté los postes sagrados. Aserá es el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y del objeto de culto de madera dedicado a ella. Aserá es casi siempre referida como un poste sagrado erigido en honor a la diosa de la fertilidad. La escritura también hace referencia a imágenes talladas de Aserá. Tan pronto como Josué murió, la adoración a Aserá atormentó a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán. Aserá era caracterizada por un tronco de árbol sin ramas plantado en el suelo. El tronco era normalmente tallado en una representación simbólica de la diosa. Como resultado de la conexión con árboles tallados, los lugares de adoración a Aserá eran comúnmente llamados bosques. Considerada la diosa de la luna, Aserá era frecuentemente presentada como consorte de Baal, el dios del sol. A pesar de las instrucciones claras de Dios, la adoración a Aserá fue un problema recurrente en Israel. A medida que Salomón se hundía en la idolatría, una de las deidades paganas que él trajo al reino fue Aserá, llamada la diosa de los sidonios. Eso fue lo que yo destruí. Dios detesta completamente la idolatría. Ella atrae la ira de Dios sobre los involucrados. Trágicamente, la condición de los levitas y del templo estaba muy mal. Los levitas eran una tribu de israelitas que descendían de Leví. Los sacerdotes de Israel eran un grupo selecto de hombres calificados de la tribu de Leví, responsables de varios aspectos del culto, en el tabernáculo o en el templo. De acuerdo con la ley, todos los sacerdotes debían ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Incluso estos hombres habían cerrado las puertas de la sala exterior, apagado las lámparas y no quemado incienso ni ofrecido holocaustos. Esto sucedió en los días de mi padre. Me di cuenta de que era necesario reabrir el templo para limpiarlo y garantizar su funcionamiento adecuado. Entonces, yo destrocé en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ya que hasta esos días los israelitas habían quemado incienso a ella, y era llamada Neustán, una escultura de bronce. Qué pena que el objeto que Dios usó para liberar a su pueblo se convirtiera en un objeto de adoración. Reconocí que las calamidades que vinieron a Judá ocurrieron por nuestra desobediencia. Elegí honrar a Dios y no seguir los pasos de mi padre, el rey Acaz.
Llamé a los sacerdotes y levitas para que se concentraran en su llamado, pues el Señor los había elegido. Volver a concentrarse en su llamado y propósito central de servir y honrar a Dios era esencial. Confié y dependí con confianza del Señor, el Dios de Israel, pues me aferré al Señor, no me desvié de seguirlo fielmente, sino que guardé sus mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Restauré su templo y ofrecí sacrificios y ofrendas quemadas. Judá también se reunió para ofrecer sacrificios al Señor Dios. Ordené a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David. Adoramos a Dios con las mejores palabras que pudimos encontrar, los grandes salmos de alabanza escritos por el rey David. Una vez que habíamos hecho los sacrificios apropiados y purificado el templo y nuestros propios corazones ante el Señor, la asamblea fue invitada a traer sus ofrendas personales, uno de los grandes propósitos del templo, como un lugar para sacrificio personal y adoración, fue ahora restaurado. Mantener un ejército lo suficientemente grande para sitiar un gran castillo y mantenerlos alimentados y armados era un desafío extremadamente costoso. Los ejércitos reales a menudo no daban otra opción a los agricultores que vender sus productos al ejército a precios bajos. Entonces Sennacherib envió a sus principales oficiales, el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaque, junto con un gran ejército de Laquis Amí en Jerusalén. El Rabsaque era un título. Describía al comandante de campo del ejército asirio, representando al rey asirio, Sennacherib. Subieron la montaña y llegaron a Jerusalén. Tras subir la montaña y llegar a Jerusalén, se detuvieron junto al acueducto de la piscina superior. Parecía que el Rabsaque tenía la situación completamente bajo control. Logró entrar en la ciudad de Jerusalén y quedarse en la fuente vital de agua, que era el sustento de Jerusalén cuando estaba bajo sitio. Mientras él estaba allí, 3 oficiales de mi gobierno fueron a encontrarse con él. Eliasim, que estaba a cargo de mi casa, Sebna, un escriba, y Joá, hijo de Asaf, el secretario, salieron para encontrarse con él. Mis temores se hicieron realidad. El tributo no funcionó ni lo apaciguó para dejar a Judá en paz. Ahora iba a traer destrucción sobre nosotros. Cuando esto sucedió, tuvimos que prepararnos para un asedio. Ordené que el agua de las fuentes fuera de la ciudad se interrumpiera en conexión con el túnel para mantener el suministro de agua seguro dentro de la ciudad. También reconstruimos todas las murallas que estaban rotas y las levantamos hasta las torres. Entonces el Rabsaque les dijo: «Digan a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿cuál es la razón para esta confianza que tienes? Dices, pero son solo palabras vacías. Tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Ahora presten atención. Estás confiando en Egipto, en ese bastón de caña quebrada. Si un hombre se apoya en él, solo entrará en su mano y la perforará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían y dependen de él. El Rabsaque quería que yo perdiera la confianza en mi alianza egipcia. Pero tiene sentido hacer una alianza defensiva con Egipto. Egipto parece ser la única nación lo suficientemente fuerte para proteger a Judá contra los poderosos asirios. Egipto hizo un intento de cumplir sus promesas y su ejército fue derrotado en el Teque. El Rabsaque vio esto. El Rabsaque anticipó la respuesta de los líderes de Judá. Diríamos: Rabsaque, dices que no podemos confiar en Egipto. Está bien, no confiaremos, pero podemos confiar en el Señor nuestro Dios. Entonces el Rabsaque dijo: pero si me dices que confiamos y dependemos del Señor nuestro Dios, ¿no fue Él cuyos lugares altos y altares Ezequías quitó y dijo a Judá y Jerusalén: ¿deben adorar solo frente a este altar en Jerusalén? El Rabsaque sabía del hecho de que yo había llevado a cabo reformas extensas en Judá, una de las cuales fue la destrucción de los lugares altos. A pesar de eso, el Rabsaque estaba convencido de que Dios estaba verdaderamente enojado con mis reformas. Como resultado, creía que no debería esperar asistencia del Señor Dios de Israel. El Rabsaque diría: miren todos los lugares donde la gente solía adorar al Señor Dios de Israel. Solía haber muchos de ellos.
Desde que Ezequías llegó al poder, ahora hay solo un lugar. Más siempre es mejor. Entonces el Señor Dios de Israel debe estar bastante enojado con Ezequías. El enemigo de nuestras almas tiene una manera hábil de desalentar nuestra obediencia. Como comandaba ejércitos mucho más poderosos, estaba en posición de marchar directamente a Jerusalén sin este pequeño discurso. Pero el Rabsaque preferiría que Judá simplemente se rindiera por miedo, desánimo o desesperación. El Rabsaque dijo: «Ahora haz un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y te daré 2000 caballos, si de tu parte puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo entonces puedes rechazar incluso a un oficial del menor de los siervos de mi maestro, cuando confías en Egipto para carros y jinetes? Ahora yo subí contra este lugar para destruirlo sin la aprobación del Señor. Dios me dijo que destruyera a ustedes. Estoy solo haciendo su voluntad, y no hay nada que puedan hacer para impedirlo, así que es mejor que se rindan». En este punto, el Rabsaque se burló de nuestro ejército relativamente pequeño. Les dijo: «Incluso si nosotros los ayudáramos con 2000 caballos, no serviría de nada». Su mensaje básico es que podríamos vencerlo con una mano atada a la espalda. Pueden imaginar lo difícil que fue para mi gobierno escuchar esto. Mi pueblo también estaba sentado en las murallas, escuchando al Rabsaque. Mis hombres estaban pensando: «Ya es bastante malo que tengamos que escuchar esto, pero dado que él está hablando en hebreo, todos lo van a oír, y pronto el pueblo se desanimará tanto que se levantará contra nosotros y nos obligará a rendirnos». Entonces Eliacim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá, dijeron al Rabsaque: «Por favor, hable con sus sirvientes en arameo, porque lo entendemos, y no hable con nosotros en hebreo en presencia del pueblo que está en la muralla». Pero el Rabsaque les dijo: «¿Mi maestro me envió solo a su maestro y a usted para decir estas cosas? ¿No me envió también a los hombres que están en la muralla, que están condenados por el asedio a comer sus propios excrementos y beber su propia orina, junto con usted?» No importaba para el Rabsaque si el pueblo común de Jerusalén podía oírlo o no. Ese era uno de sus objetivos. Cuanto más miedo, desánimo y desesperación pudiera esparcir, mejor le gustaba. Decirle al Rabsaque que no hiciera eso era equivalente a decirle a un niño travieso que no haga algo. Apenas podía contener su excitación al dirigirse al pueblo de Jerusalén. Entonces, el Rabsaque se puso de pie y gritó en voz alta en hebreo: «Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Esto dice el rey: no dejen que Ezequías los engañe, porque él no podrá rescatarlos de mi mano, ni dejen que Ezequías les haga confiar y depender del Señor, diciendo: el Señor ciertamente nos rescatará, y esta ciudad de Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: ríndanse a mí y salgan a encontrarme, y cada hombre podrá comer de su propia vid y higuera, y cada hombre podrá beber las aguas de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la tierra de ustedes, una tierra de granos y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos y miel, para que puedan vivir y no morir. No escuchen a Ezequías cuando los engañe e incite diciendo: el Señor nos rescatará. Alguno de los dioses de las naciones ha rescatado su tierra de la mano del rey de Asiria. El discurso del Rabsaque fue diseñado para glorificar al enemigo que enfrentaba al pueblo de Dios. Quería sembrar semillas de duda entre el pueblo de Dios respecto a sus líderes. El discurso del Rabsaque fue diseñado para infundir un sentimiento de miedo y duda en los corazones del pueblo de Dios. Quería convencer a su audiencia de que sería ventajoso rendirse. El Rabsaque se refirió a las políticas de reasentamiento forzado practicadas por los asirios. Después de derrotar a una nación, realojaban a sus ciudadanos en otras tierras para mantener la moral del pueblo aplastada y su poder débil. Las palabras del Rabsaque fueron elaboradas para dar la impresión de que este destino terrible tenía algunas cualidades redentoras. ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad, en Aram? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Hená e Ibá, en el valle del Éufrates? Rescataron a Samaria, la capital de Israel, de mi mano. ¿Quién entre todos los dioses de las tierras ha rescatado sus tierras de mi mano
para que el Señor rescate a Jerusalén de mi mano. Pero el pueblo permaneció en silencio, y no respondió a él, porque yo había ordenado que no respondieran. A menudo es inútil, si no peligroso, intentar competir en astucia con esa lógica maligna. A menudo es más sabio permanecer en silencio y tener fe en Dios, en lugar de intentar argumentar. Entiendo que la salvaguarda de Israel no dependía solo de fortificaciones como murallas, torres, escudos y suministros de agua. También dependía del coraje, la valentía y la resolución de nuestros soldados. Entonces Eliacim, Sebna, el escriba, y Joá, el secretario, vinieron a mí con sus ropas rasgadas en luto y desesperación, y me contaron lo que el Rabsaque había dicho. Cuando escuché, rasgué mis ropas, me cubrí con saco y fui a la casa del Señor. El rasgar de ropas y el uso de saco, un material áspero similar a estopa, eran maneras tradicionales de mostrar luto extremo, generalmente por la muerte de un ser querido. Llevé la noticia sobre el Rabsaque en serio, porque sabía cuán empeñado estaba el enemigo de Jerusalén en conquistar completamente Jerusalén. La situación de Jerusalén era desesperada, y yo lo sabía. Había buenas razones para ser humilde ante el Señor. Ciudad tras ciudad cayeron en manos de Sennaquerib, y largas filas de deportados ya comenzaban su amargo camino hacia el exilio. Busqué la cara del Señor Dios y pedí ayuda, pues por nosotros mismos somos impotentes en esta situación. Envié a Eliacim, que estaba a cargo de mi casa, y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos con saco a Isaías, el profeta, hijo de Amoz. Les dije que pasaran este mensaje a Isaías. Este es un día de angustia y ansiedad, de castigo y humillación, pues los niños han llegado al tiempo del parto, y no hay fuerza para rescatarlos. Tal vez el Señor su Dios oiga todas las palabras del Rabsaque, a quien su maestro, el rey de Asiria, envió para insultar y desafiar al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor su Dios ha oído. Ofrezca una oración por el remanente de su pueblo que queda en Judá. Les dije a mis mensajeros que dijeran estas cosas a Isaías para que pudieran transmitir la completa y total desgracia que había acaecido a la nación. La única cosa que nos daba esperanza era que Dios se ofendería con los insultos del Rabsaque y lo castigaría por ellos. Este discurso es blasfemo como ningún otro. Entonces mis siervos fueron hasta Isaías. Isaías les dijo: «Digan esto a su maestro. Así dice el Señor, no tenga miedo por causa de las palabras que ha escuchado, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. He aquí que pondré un espíritu en él, para que oiga un rumor y vuelva a su tierra, y lo haré caer por la espada en su propia tierra». Isaías estaba consciente de que hablaba como un profeta del Señor. Isaías, hablando por el Señor, estaba a punto de hacer una predicción audaz. Su profecía sería totalmente comprobable. O sucedería o no sucedería. Isaías sería conocido como un verdadero profeta o un falso profeta pronto. Esto me hizo saber que las palabras del Rabsaque eran solo palabras. No necesitaba tener miedo de ellas. Fui consolado por estas palabras. Ahora, el Señor habló a través del profeta Isaías, diciendo que él había oído aquellas palabras. Era evidente que Dios tomó esta ofensa personalmente. El Señor llama al Rabsaque y a los otros oficiales del ejército siervos del rey de Asiria. Entonces el Rabsaque volvió y vio al rey de Asiria en batalla contra Libna, una ciudad fortificada en Judá. Mientras el Rabsaque estaba fuera, los asirios descubrieron que tropas egipcias lideradas por un monarca etíope avanzaban del sur. Esta sería la intervención egipcia que Asiria temía y en la que muchos en Judá confiaban. Como el profeta Isaías había predicho, esto no resultaría en nada. A pesar de eso, los asirios enviaron una carta para desanimarme a distancia. Incluso así, Asiria envió un mensaje para mí diciendo: «Ezequías, rey de Judá, no deje que su Dios en quien confía lo engañe, diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Escuche, ¿ha oído lo que los reyes asirios han hecho a todas las tierras, destruyéndolas completamente? Y usted será perdonado. Los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron los rescataron.
Gozán y Harán en Mesopotamia, y Rezef y el pueblo de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamate, el rey de Arpad, en el norte de Siria, el rey de la ciudad de Sefarbaim, Hená e Ibá? Senaquerib desafió a Dios, habló blasfemias con su boca y asumió arrogantemente su propia dirección. Recibí la carta de manos de los mensajeros y la leí. Luego subí a la casa del Señor y la extendí ante el Señor. Oré ante el Señor y dije: «Oh Señor, Dios de Israel, que está entronizado por encima de los querubines de la arca y del templo, usted es el Dios, usted solo de todos los reinos de la tierra. Usted hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, incline su oído y escuche. Señor, abra los ojos y vea. Escuche las palabras de insulto de Senaquerib, que él envió para insultar y desafiar al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los asirios han devastado las naciones y sus tierras, y arrojado sus dioses al fuego, pues no eran dioses reales, sino solo obra de las manos de los hombres, madera y piedra. Por eso pudieron destruirlos. Y ahora, oh Señor nuestro Dios, por favor, sálvenos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan, sin duda alguna, que usted, oh Señor, es Dios». Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió un mensaje para mí diciendo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, he escuchado su oración sobre Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La hija virgen de Sión lo ha despreciado y se ha burlado de usted. La hija de Jerusalén ha sacudido su cabeza detrás de usted. ¿A quién ha insultado y blasfemado? ¿Contra quién ha levantado su voz y altivamente ha levantado sus ojos? Contra el Santo de Israel. A través de sus mensajeros ha insultado y desafiado al Señor y ha dicho orgullosamente: «Con mis muchos carros he subido a las alturas de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus elegidos cipreses. Entré en sus moradas más lejanas, su bosque más denso. Cavé pozos y bebí aguas extranjeras, y con la planta de mis pies sequé todos los ríos de la región baja de Egipto». ¿No ha oído?, pregunta el Dios de Israel. Hace mucho tiempo lo hice. Desde tiempos antiguos lo planeé. Ahora lo he traído a pasar para que usted, rey de Asiria, sea mi instrumento para transformar ciudades fortificadas en montones de ruinas. Por eso, sus habitantes eran impotentes. Estaban conmocionados en espíritu y avergonzados. Eran como plantas del campo, la hierba verde, como la hierba en los tejados, quemada antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco su asiento, oh Senaquerib, su salida, su entrada y su furia contra mí. Por causa de su furia contra mí, y porque su arrogancia y autosatisfacción han llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en su nariz y mi freno en sus labios, y lo haré volver a Asiria por el camino que vino. Entonces este será la señal para usted, Ezequías. Este año comerá lo que crece por sí mismo, en el segundo año lo que brota espontáneamente, y en el tercer año sembrará y cosechará, plantará viñas y comerá sus frutos. Los sobrevivientes que quedan de la casa de Judá nuevamente echarán raíces abajo y darán frutos arriba, porque un remanente partirá de Jerusalén y un grupo de sobrevivientes del monte Sión. El celo del Señor de los ejércitos realizará esto. Por lo tanto, así dice el Señor sobre el rey de Asiria: no vendrá a esta ciudad, ni lanzará una flecha allí, ni se presentará ante ella con un escudo, ni levantará un muro de asedio contra ella. Por el camino que vino, por ese mismo camino regresará, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque protegeré esta ciudad para salvarla, por mi causa y por causa de mi siervo David. Entonces sucedió en esa noche que el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los sobrevivientes se despertaron por la mañana, he aquí que todos los 185.000 estaban muertos. Este formidable ejército fue aniquilado en una sola noche por la simple y gran intervención de Dios. Contra todas las probabilidades y contra toda expectativa, excepto la expectativa de la fe, el ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido,
y lo invencible fue derrotado. Dios fue capaz de realizar esta tarea con facilidad. De cierta manera, el Señor tuvo mucho más dificultad en poner los corazones y mentes de su pueblo en el lugar correcto. Una vez que estuvieron allí, fue simple para Dios delegar esta tarea a uno de sus ángeles. Esto sucedió exactamente de la manera que Dios había predicho. El rey asirio partió aún lleno de orgullo. El Señor Dios defendió a Jerusalén contra Sennacherib y su ejército. Bastó un golpe del ángel del Señor para librar a Judá de su enemigo. 185.000 soldados asirios fueron muertos instantáneamente. El Señor es bueno. El rey asirio, como Goliat, el filisteo que se burló del Señor, fue derrotado. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su hogar y vivió en Nínive. Después de esta retirada de Judá, Sennacherib encargó un registro. El registro habla de sus conquistas en Judá, a pesar del hecho de que no había conquistado. Muestra cómo el corazón de Sennacherib aún estaba lleno de orgullo, incluso si no podía reclamar la conquista de Jerusalén. Y sucedió que, mientras adoraba en la casa de su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron con una espada, y Esar-Adón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. Dios destruyó este poderoso ejército en una noche con un simple y poderoso golpe. 185.000 murieron por la mano del ángel del Señor. Contra todas las probabilidades y contra toda expectativa, excepto la expectativa de la fe, el ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido y lo invencible fue derrotado. Esto suena como una gran victoria. Sin embargo, había una guerra que tenía que enfrentar que aún no había compartido. No era un hombre que buscaba mi vida, sino el propio Señor. En aquellos días estaba enfermo y cerca de la muerte, e Isaías, el profeta, hijo de Amoz, vino a mí y dijo: «Así dice el Señor, ponga en orden su casa, porque morirá y no vivirá». No todas las personas reciben tiempo para poner en orden su casa. ¿Saldría de esta con vida? Me volví hacia la pared y oré al Señor diciendo: «Recuerde ahora, oh Señor, te pido que caminé delante de ti en verdad y con un corazón leal, y hice lo que era bueno a tus ojos». Y lloré amargamente. Dirigí esta oración en privado a Dios y no a ningún hombre. Aunque Dios quisiera mi vida, solo a Él puedo recurrir por liberación. Después de esto, Isaías se fue y luego volvió. Habló conmigo diciendo: «Esto es lo que el Señor, el Dios de David, tu padre, dice: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, ciertamente te curaré. En el tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años». Entonces Isaías dijo: «Tomen un emplasto de higos». Entonces lo tomaron y lo colocaron sobre la herida y me recuperé. Dios me bendijo con 2 regalos. Primero, me concedió el don de una vida prolongada. En segundo lugar, me dio el don de saber que solo tenía 15 años restantes. Mi nombre es Ezequías, y esta es mi historia.